Buenas tardes, tengan todas un muy bendecido martes y una muy bendecida semana. Que la gracia, la misericordia y el favor de Dios estén sobre sus vidas y sobre sus familias cada día de su vida. Mire, es una bendición el poder estar nuevamente conectados un martes más, tratando de que Dios nos hable, que Dios nos explique su palabra, que Dios nos ayude en nuestro diario caminar. Y meditando un poquito acerca de lo que estamos viviendo y el tiempo que nos ha tocado vivir, que es de mucha bendición en medio de tanta tribulación y en medio de tanta aflicción. Pero si recordamos en la palabra lo que nos deja ver la Biblia y nuestra vida, ¿verdad? Nuestro caminar cristiano es un caminar de constantes tribulaciones, pruebas, dificultades, que aunque no son agradables, porque yo creo que si nos ponen a escoger, preferimos con anestesia, ¿verdad? Sin sufrimiento, sin prueba. Pero es necesario que vivamos las pruebas, los sufrimientos. La misma palabra lo dice que el Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Imagínense el Hijo de Dios que vino directo del cielo, que compartió naturaleza humana con nosotros, pero que era el Dios Todopoderoso. Aprendió obediencia por medio del sufrimiento, por medio de la prueba. ¿Será que nosotros estamos exentos de pasar por la tierra sin tener que pasar por tribulaciones y angustias? Y yo creo que no. Pero mire, este tiempo especial, que yo le digo que es un tiempo glorioso, es un tiempo de mucha misericordia, como que Dios ha permitido en diferentes situaciones de la vida de diferentes personas que vengan aflicciones económicas, que vengan pérdidas familiares, que vengan pérdidas de trabajo, que vengan diferentes situaciones que han causado temor, angustia y dificultad, pero que Dios en su infinita misericordia no es que se le haya escapado de sus manos, sino que Dios lo permite porque tiene un plan y un propósito perfecto para tu vida y para mi vida. Y en parte es una preparación para alcanzar esa madurez, para esa venida gloriosa que todos esperamos, que pronto, tal vez muy pronto, se manifestará en los cielos. Oiremos el shofar, la trompeta que estamos esperando de la venida del Señor, y que cuando eso sea, por medio de las tribulaciones, angustias o sufrimientos que te ha tocado vivir en estos momentos, hayas llegado a madurar y alcanzar esa estatura para poder ser candidato a ese arrebatamiento. Y mire, yo pienso que las pruebas que vivimos, que atravesamos, pues sí, a nadie le gustarían. Hay unas muy duras, hay unas muy difíciles, pero Dios, dice la palabra, así como da la prueba, da la salida. Y además Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces yo creo que el problema es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba que puedas estar atravesando, el enemigo puede haberte hecho creer que Dios te ha abandonado, que Dios te ha dejado, que Dios se ha olvidado, que estás pagando de alguna manera un castigo por lo que hiciste. Y que el Señor reprenda al diablo. Hoy siento yo por medio del Espíritu Santo que parte de lo que Dios nos quiere mostrar es que estas pruebas, estas dificultades, estas aflicciones son necesarias, pero que la mano poderosa de Dios y el amor poderoso de Dios está con nosotros todos los días. Y Él es el que nos da la victoria y nos fortalece para atravesar por medio de este sufrimiento que puedas estar pasando. Acompáñenme a Romanos 8:35. Esta es la Biblia Arcas Fernández y dice: ¿quién pues podrá arrebatarnos del amor de Cristo? El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, el miedo a la muerte. Entonces, mire, de alguna manera podemos ver descrito en la palabra mucho de lo que se está viviendo en este momento. Hay personas que están sufriendo por medio de la enfermedad, del famoso COVID, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia y que pronto sea dada la orden de que este sea quitado ya de en medio de la tierra en el nombre de Jesús. Pero muchos pueden estar sufriendo en un hospital, tal vez ya con intubación o con momentos muy difíciles, solos, sin la familia, que incluso pienso yo que es un periodo de misericordia de Dios trabajando en cada corazón, que nadie lo quisiera, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia y en su amor está ahí. Muchos pueden estar pasando un sufrimiento al tener al ser querido en el hospital y no poder siquiera ir a ver o contactarlo, ¿verdad? Muchos pueden estar pasando un sufrimiento en la casa con la enfermedad y no saber qué hacer. Y no solo COVID, sino con enfermedades que se han dado comunes, pero que como la situación se está dando, no se puede llegar y buscar una asistencia en un hospital tan fácilmente como antes, por medio de angustia, de persecución. Gente que vemos en países donde no se puede predicar la palabra de Dios, donde hay persecución incluso por nuestras propias creencias, ¿verdad? Y que cuando queremos, en medio de esta situación que está viviendo la humanidad, usted quiere acercarse a alguien
y le dice, mira, puedo orar por ti, pues muchos lo reciben porque Dios ha preparado esos corazones para que estén un poco más sensibles. Pero también muchos se rehúsan a esta situación y lo que dicen es, no, gracias, yo voy a pasarla bien, ¿verdad? Vemos de alguna manera cómo la dureza del corazón y cómo la misericordia de Dios está trabajando en esos corazones, pero tal vez incluso se pueden burlar de ti al tratar de ayudar y te digan, ¿y quién sos tú? O qué sé yo, ¿verdad? Pero en medio de esto Dios está preparando en nosotros corazones fuertes, corazones decididos a la palabra de Dios, corazones amorosos a Dios. Dice, hambre, desnudez, peligro o miedo a la muerte. Mire, yo creo que mucho de lo que se está viviendo y se estuvo manejando, espero que ya no, pero se estuvo predicando acerca de eso, es el miedo a la muerte. Nosotros sabemos que para nosotros el morir es Cristo. El vivir es ganancia y el morir es ganancia, el vivir en Cristo, ¿verdad? El que vive en Cristo cuando muere pues realmente gana. Pero hay muchos que tienen temor a morir y ese temor tal vez los vuelve paranoicos, que ya no quieren salir, ya no quieren hacer, ya no quieren. Y hay un equilibrio para todo. No se puede de alguna manera vivir con ese temor sabiendo que Cristo es amor y que el amor es capaz de vencer todo el temor. Entonces, en el fondo lo que todos estos sentimientos quieren o pretenden es apartarnos del amor de Dios. Y yo entendía en base a este verso y otra versión que vamos a leer más adelante, que es el amor de Dios el que nos va a permitir salir victoriosos de esta situación, el que podamos abandonarnos en ese amor. Entonces, como el enemigo lo sabe, lo que va a querer es tratar de apartarnos de ese amor, hacernos creer que no somos amados, que estamos en un castigo, que Dios se olvidó de nosotros, que esto es, no sé, cuántas ideas pueden haber llegado a tu cabeza. Pero desde ya te digo en el nombre de Jesús que reprendas sobre las tinieblas, que quites toda mentira, todo engaño y que creas que hay un Dios de amor y misericordia. Un Dios que ha prometido estar contigo todos los días de tu vida y un Dios que tiene su amor a tu disposición para que tú vengas y te abandones en Él. Acompáñeme a Romanos, siempre ahí mismo 8, unos versos más adelante, del 37 al 39. Esta es la Biblia Arcas Fernández y dice, pero Dios, que nos ama, nos hace salir victoriosos de todas estas pruebas. Seguro estoy de que nada, ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni cualquier otra suerte de fuerzas sobrehumanas, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni criatura alguna existente, será capaz de arrebatarnos este amor que Dios nos ha mostrado por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, mire, yo veo aquí que el amor que Dios nos tiene es el que nos va a ayudar a salir victoriosos de estas pruebas. Y yo le quiero compartir un pequeño testimonio aquí que yo creo que ya lo compartí otras veces, ¿verdad? Pero para mí, como nos dice la palabra, lo que hemos visto, lo que hemos palpado concernientes al verbo de vida, eso es lo que tenemos que predicar, eso es lo que podemos compartir. Eso es lo que nos da la autoridad de poder decirle esto es así, porque yo ya lo viví. Cuando atravesamos la prueba con mi esposo del cáncer y que no sabíamos que era un cáncer y todo el proceso, yo me acuerdo y se los compartí en su oportunidad que Dios preparó mi corazón un tiempo antes y me dijo y me selló esa palabra en mi mente y en mi corazón. Y me dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y mire, de alguna manera eso me mantuvo firme, me mantuvo pues fortalecida. Pero me acuerdo muy bien una vez que se acercó mi papá conmigo y cuando estaba viendo el proceso, me dijo, me gusta tu fe, me dijo, me gusta la fortaleza con que estás, pero déjame decirte algo, me dijo. Mis hijos estaban bien pequeños y me decía, yo cuando cargo a tus hijos, me dice, y me los pongo en el hombro, siento muy rico, me dice, pero cuando ellos se aflojan y se abandonan encima de mí, siento delicioso, me dice. Eso es lo que tenés que hacer con Dios, me dijo. Cuando ya no te den las fuerzas, anda y abandonate así en Él. Mire, eso me quedó tan marcado en mi corazón. Y cuando leí este verso, entendía que de alguna manera Dios puso esas palabras en la boca de mi papá porque fueron de mucha bendición. Porque ese amor de Dios es el que nos va a hacer salir victoriosos de la prueba. No importa la angustia, no importa la desesperación, no importa la aflicción, no importa el dolor, el sufrimiento que puedas estar atravesando. Cuando tú vayas y te abandones en ese amor de Dios, Él te va a dar la victoria, como un Padre bueno, amoroso y poderoso que es. Pero dice también este verso, dice, ni lo futuro, ni poderes sobrenaturales,
serán capaces de arrebatarnos de este amor que Dios nos ha mostrado por medio de Cristo Jesús. Si lo menciona la palabra es porque va a haber poderes sobrenaturales que van a tratar de que abandonemos ese amor. Y mire, hay muchas personas con las que nos hemos topado en la vida que tal vez han atravesado sufrimiento y que han sido lastimados en ese, vamos a ver más adelante unos versos que respaldan esto, en ese camino, y han logrado que esas potestades sobrenaturales los aparten del amor de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted habla con ellos empiezan con amargura a decir, no, Dios no me ama, Dios me manda esto porque no me quiere, o Dios me está castigando, o Dios me está, y no logra ver que Dios está permitiendo, porque Él dice en su palabra en Romanos 8:28, que Él prepara todas estas cosas de antemano para el bien de los que le aman. Entonces, todas las cosas incluyen el sufrimiento, la pérdida, la angustia, la aflicción, todo lo que pueda estar pasando, todo eso Dios lo preparó para el bien de las personas que le aman, para hacernos más fuertes, para hacernos de alguna manera, vamos a ver más adelante, consoladores de otros, para formar nuestro carácter, para mantenernos firmes. Pero sin embargo vemos que hay personas que pueden ser afectados, como decimos a veces, mordidos por el gusanito, y que empiezan, Dios ya no me quiere, Dios se olvidó de mí, Dios se apartó. Y yo creo que en este momento Dios le está hablando a personas que están sufriendo, que están atravesando por este proceso. Y yo te digo, el fiel amor de Dios permanece para siempre. No importa lo que hayas hecho en tu vida y que el enemigo usó para acusarte, para que no te sientas digno de ese amor, para que sientas que este momento lo que estás pasando es un castigo, es que Dios se olvidó de ti, es que Dios te está tratando mal. No es así. Dios está permitiendo esto para darte un mejor futuro y una esperanza, para formar en ti un mayor peso de gloria. Lo vamos a ver más adelante. Y también te digo, si tú conoces a alguien que está en esa situación donde quizá el corazón ya se endureció y no quiere saber nada de Dios porque le quitaron a un familiar, porque siente que lo castigaron, porque siente que perdió, acércate con la llenura del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios que te imparta de ese amor para poder dar de gracia lo que gracia ha recibido y le puedas llevar ese mensaje de esperanza a esa persona y decirle: Dios te ama. Dios estuvo contigo en el sufrimiento, Dios estuvo contigo en la pérdida. Y no importa quién tuvo la culpa o qué pasó, Dios lo permitió con un propósito y Dios en su misericordia te va a sacar adelante de esta situación difícil. Romanos 8:31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mire, este verso realmente es una declaración que debemos hacer incluso con nuestra boca en voz alta. Cuando sintamos que los problemas, que las aflicciones, que lo que nos rodea se salió de control o como que fuera una ola tan fuerte que nos va a aplastar, como que fuera algo que se está saliendo de nuestras manos y que nos está impidiendo seguir adelante. El declararlo con nuestra boca para hablar nuestra alma y decir: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Qué situación difícil, complicada, fuera de control, qué sé yo, va a ser posible de vencerme o de acabar conmigo. Si Dios está conmigo, Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida y su amor incomparable me abraza. ¿Quién contra mí? Entonces, yo sé que hay personas que están pasando momentos muy difíciles. Yo sé que ponían en el grupo de damas, enviaron una petición de una familia donde el esposo murió, donde el hijo está con COVID, el hijo estaba en intensivo delicado y la mamá estaba con COVID también. Y me decía mi esposo cómo en cuestión de segundos días se cambió una familia. Se transformó en la forma de vivir, o sea, es un sufrimiento muy fuerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento Dios está ahí. En medio de la aflicción Dios está ahí y solo está esperando, tal vez, yo no sé qué está trabajando, pero solo está esperando que esas personas vayan y se acerquen a ese amor de Dios y ese amor les dé la victoria para salir victoriosos de ese momento de dificultad. Acompáñenme a Hechos 14:22. Dice: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoos a que perseveren en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, mire, volvemos a lo que platicábamos al inicio. Si el Señor Jesús
el Dios Todopoderoso, el Verbo de vida, el que estaba en el principio de la creación, el que es, el que fue y el que ha de venir, tuvo que pasar momentos de dificultad para aprender obediencia, para de alguna manera alcanzar una estatura humana. No me entienda mal diciéndome creyendo que tuvo que hacerse sufrimiento para llegar a su naturaleza divina. No, estamos hablando terrenal. ¿Cuánto más nosotros tendremos que pasar por dificultades para entrar en el reino de Dios? Y yo creo que es como, perdóneme la comparación, pero usted que cocina no me va a dejar mentir, ¿verdad? A veces pues empezamos nuestro almuerzo, ¿verdad? Con un fuego moderado porque sabemos que así no se nos arruinan nuestros sartenes y para que la comida se haga mejor y todo. Pero cuando vemos que el tiempo se nos está haciendo corto y que los frijoles no hay modo que se cozan, usted le pone todo el fuego y agarra la hornilla más fuerte para que se cocine más rápido, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos tiene en ese tiempo, hermanos, donde de alguna manera aceleró el fuego, usó la hornilla más grande para que por medio de las pruebas, de las aflicciones, de los sufrimientos podamos dar esa estatura para poder entrar en el reino de Dios, para poder ser llamados de alguna manera, escogidos, fieles, aptos y que pueda decirnos, Señor, cuando venga, entra, mi buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y mire, hay varias versiones que definen que aquí dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Nueva Versión Internacional dice muchas dificultades. La Biblia Arcas Fernández dice pasar por muchos sufrimientos. La Biblia, la BL 95 dice muchas pruebas. Pablo Besón dice aflicciones. Y si vemos aquí, de alguna manera describe la situación que estamos viviendo día a día. Dificultades, sufrimientos, pruebas, aflicciones. Pero al final dice, pero todas estas cosas, Él nos ha hecho más que vencedores. Acompáñeme a Romanos 8:37 que leímos anteriormente una versión diferente en el Arcas Fernández. Mire cómo dice la Biblia de las Américas. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, esta versión lo que me da a entender es que Cristo me hizo más que vencedor. La versión que leíamos anteriormente decía, permítame que la encuentre, que decía que por medio de Dios que nos ama, nos hace salir victoriosos de todas estas situaciones. Entonces, su amor reflejado, manifestado en Cristo, nos hace salir victoriosos. Entonces, nuevamente volvemos a recordarlo. ¿Cómo vamos a vencer este sufrimiento, esta aflicción, este dolor? Refugiándonos en Cristo, que es la representación del amor de Dios, pero buscando ese amor que solo el Padre nos puede amar, nos puede dar y decirle, Señor, si tal vez ese es el caso, ¿verdad? Yo siento que en medio de este sufrimiento no siento tu amor, no te siento a ti, ayúdame. Mire, Dios ama la verdad en lo íntimo y Él prometió no abandonarnos, prometió que su amor iba a estar con nosotros todos los días. Entonces llegar y decirle, Señor, necesito ese amor. Sabemos, porque así lo demuestra la palabra, que Jesús en la cruz, de alguna manera, fue abandonado por el Padre. Cuando Él clama y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue un momento de abandono, cuando Él cargó por todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros, para que en nuestra vida nunca suframos ese abandono nosotros. Cristo fue abandonado por nosotros, abandonado en lugar de nosotros para que nosotros nunca seamos abandonados por el Padre. Entonces, podemos llegar delante de Dios y abrir nuestro corazón y decirle, Señor, necesito tu amor en mi corazón. Que sea un sello para nuestro corazón, para que no se deje engañar por esas potestades que hablamos, ¿verdad? Que van a querer apartarnos del amor de Dios. Y acuérdese lo que dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces a nuestro corazón van a querer llegar esos dardos encendidos del enemigo a decir, este sufrimiento ya no soportas, mejor, como le dijo la mujer de Lot, ¿sabes qué? Mejor maldecí a Dios y muérete. ¿Sabes qué? Mejor de nada te sirvió estar en la iglesia tanto tiempo, mejor andate al mundo. ¿Sabes qué? Mejor olvídate, Dios se olvidó de ti, andate, te iba mejor antes. Yo no sé cuántas mentiras el diablo ha estado dardeando a tu cabeza. Pero hoy, en el nombre de Jesús y con la autoridad de la palabra de Dios y la espada que ha sido puesta en mi mano, yo te digo, en el nombre de Jesús echamos fuera toda mentira, todo engaño, todo pensamiento
que había querido llegar como un dardo encendido a tu mente y a tu corazón. Y en su lugar venimos sellando tu corazón con ese amor de Dios, ese amor perfecto, ese amor con el que vas a salir victorioso de esta situación que puedas estar atravesando. Miren, es necesario que por medio de las tribulaciones y situaciones, aflicciones que estamos o que puedas estar atravesando, sabemos que la prueba es figura de las tribulaciones, las aflicciones y la prueba son se representan a veces por el fuego, ¿verdad? Y la Biblia hace mención del fuego que purifica el oro. Sabemos que cuando el oro tiene basuras, imperfecciones y es pasado por fuego, se quema todo lo demás y queda lo puro, queda el oro. De alguna manera esas pruebas son figura para nosotros como ese oro que es metido en fuego, para poder botar todas esas imperfecciones, para poder botar todo aquello que nos estorba, que nos pesa. Y como dice la palabra, ¿verdad? Que todo peso y pecado que nos impide correr la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Mire, cuando llega la aflicción, cuando llega la prueba, cuando llega el sufrimiento, cuando llega el calor, ¿verdad?, de la prueba, empiezan a salir a luz situaciones vacías, situaciones vanas, preocupaciones sin fundamento que nos dicen, sí, realmente eso no me trae ningún beneficio. Y es tiempo de que lo bote y me despoje. Y de alguna manera toda esa basura que había, todo ese peso que nos impide alcanzar lo que Dios quiere para nosotros es botado, es quemado, es desarraigado y nos impide y nos ayuda a avanzar ya sin peso, ya sin carga. Mire, ahora que fueron las Olimpiadas, yo veía a los de maratonistas, ¿verdad?, las de 100 metros, o no sé, que tenían que correr velocidad. Y habían unas que yo decía, esa sí se fue sin peso, ¿verdad? Casi no llevaban ropa, ¿verdad? Porque imagino que les facilitaba el correr. Y estaba viendo yo una serie donde hubo una carrera que era en pro del cáncer, no sé qué era en la película. Y en una ya salió un bombero y lleva toda la ropa que usa el bombero para entrar a un incendio. E iba corriendo la carrera así. Por supuesto que iba de los últimos, ¿verdad? Porque ese peso no le impedía avanzar. Era para un mensaje que quería dar ahí, pero figura para nosotros. Si vamos en esa carrera cargando con todo el peso del pasado, con todo el peso miren, muchas veces en la vida nos van marcando situaciones que a la larga nos puede llevar a amarguras, que nos pueden llevar a falta de perdón, que nos pueden llevar a dejar heridas que no sanamos en el pasado y que es peso muerto que llevamos en la carrera que tenemos para alcanzar la estatura que Dios espera de nosotros y que no nos impiden correr con libertad porque ese peso nos va arrastrando y ese peso de falta de perdón nos puede aprisionar, causando una amargura que cuando venga esa gracia que Dios va a derramar y que está derramando ya, nos impida alcanzarla. Y esa gracia nos va a ayudar a vencer todo aquello que no habíamos podido vencer. Entonces es un círculo vicioso, ¿verdad?, que empieza con un recuerdo del pasado que se vuelve en falta de perdón, que se vuelve en amargura y que se vuelve en peso y que evita que reciba la gracia de Dios. Entonces vienen tales momentos de dificultad, de aflicción en los que no te queda otra que decir, yo suelto, yo perdono. Realmente lo que estoy viviendo no vale la pena tener amarguras, no vale la pena estar recordando. Tal vez una persona que está en un estado final y tal vez en tiempos de agonía y Dios le trae a su mente todos esos rencores que ha guardado por tanto tiempo y dice, bueno, sí, ¿qué me ha llevado de bueno? ¿Y qué voy a hacer llevándome esto a la tumba? Si Dios lo que quiere es hacernos libres y Dios quiere darnos una vida y una vida abundante. Y entonces en su misericordia y en su amor nos está permitiendo soltar ahorita, en medio de la aflicción, esos pesos del pasado, esas cosas que te atraen, que te arrastran y que no te permiten avanzar. Acompáñame un verso más adelante, en Hebreos 12:2, dice, esa es la Biblia, Dios habla hoy, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso que es de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Mire, yo miro aquí varias cosas.
La primera dice, fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a pasar una aflicción espantosa, un sufrimiento espantoso, una muerte vergonzosa. Él fue colgado en la cruz desnudo, como un pecador, como él se hizo maldición, porque dice que el que moría colgado de un madero era maldito. Entonces él se hizo maldición para que nosotros no nos alcanzara esa maldición. Y él soportó todo eso sabiéndolo de antemano, porque sabía que después tendría gozo y alegría. Hay otra versión que dice, sabía que había una gloria sobre él que iba a tener. Entonces, poniendo la mirada en él, porque él empezó el camino, marcándonos la brecha, diciéndonos, no importa, esto va a pasar rápido, pero lo que viene después es mejor. Pero me gusta esta versión y por eso la puse. Dice, porque de él procede la fe y él es quien la perfecciona. Cristo es quien puede ir perfeccionando nuestra fe. Si ponemos nuestra mirada en él, tal vez al principio del sufrimiento, de la prueba, pues estás flaqueando, estás desfalleciendo, pero si tú pones la mirada en él y le dices, Señor, aumenta mi fe, perfecciona mi fe, él te va a ayudar por su infinito amor a que esa fe sea aumentada y que salgas de esa prueba victorioso en el nombre de Jesús. Acompáñeme a 2 Corintios 4:17 y dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Mire, hay un verso, este mismo verso en otras versiones dice, a mí me gusta cómo dice las otras versiones, pero cuando encontré esta me gustó más. Y dice, esta leve y momentánea tribulación no es nada comparada con la gloria que vendrá. Pero aquí dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera. Mire, yo me atrevería a decirle que yo que no conozco sufrimiento, si le leo estos versos, usted me va a decir, ligero porque usted no lo está viviendo. Pero si la palabra lo dice, es porque si ponemos en la balanza, una balanza, el sufrimiento, por muy duro que sea que está pasando ahorita, y la gloria que vendrá, y dice una ligera, porque pronto va a pasar, pero la gloria eterna que va a recibir, mire, esto se va para arriba y no pesa nada comparado con el peso de gloria que hay para su vida. Entonces yo le invito con todo el amor de Dios y con todo mi corazón le digo, mire, no importa el sufrimiento que esté pasando, así de duro como sea, según la palabra lo dice y la palabra no miente, es leve, va a pasar pronto y no se va a comparar con la gloria que vendrá. Mire, nuevamente le vuelvo a traer la memoria de lo que pasamos con mi esposo, porque la verdad es que ha sido una de las pruebas más difíciles que hemos atravesado. Y yo me acuerdo que cuando pues, se descubrió que era un cáncer y que iba a tener quimioterapia, que iba a tener todo el proceso que era largo, nos dijeron, mire, más o menos de aquí, todo empezó en octubre, los primeritos días de octubre, y terminó más o menos, o iba a terminar como en abril o mayo, más o menos. Yo me acuerdo que nos dijeron el tiempo y todo, y que hay un momento en que de veras las fuerzas ya no dan. Yo decía, Señor, me dan ganas de acostarme a dormir y despertarme en mayo, decía yo. Y mire, déjeme decirle que cuando todo terminó, sí fue difícil, pero cuando todo terminó, realmente fue leve comparado con todas las bendiciones que han venido después, comparado con las cosas que Dios fue trabajando en mi corazón, en el corazón de mi esposo y de toda mi familia. Bendiciones que solo por medio de la prueba se pudieron alcanzar. Mire, yo le comentaba en esa oportunidad que una de las bendiciones que experimentamos es que de mi familia ninguno es creyente, pues ninguno es cristiano evangélico. Ellos tienen su religión y han buscado a Dios a su manera, pero esto les abrió de alguna manera el panorama para ver a un Dios poderoso. Y me decían en su momento, mira, si algo vio fue, y me gustó, cómo la iglesia se unió y los apoyó y el no estar solos. Teníamos más o menos como 15 años de casados con mi esposo en ese momento y llegó mi mamá y me dice, mira, después de todo esto yo vi lo que Dios hizo y ¿sabes qué? Perdono a Mario, me decía, porque pues ellos no perdonaban, ellos pensaban que por culpa de él yo me había vuelto evangélica y no fue así, ¿verdad? Pero le culparon por 15 años, imagínense, años de matrimonios y me dijo, lo perdono. Y mi hermana me decía, mira, después de todo esto no te vuelvo a hacer la guerra, porque sí fue cardíaca sus ataques durante el principio de mi carrera en el evangelio, pero me dijo, mira, perdona, no te vuelvo a hacer la guerra. Y muchas situaciones que se fueron dando. Yo sé que Dios fue trabajando corazones por medio de una prueba dura, por medio de una prueba difícil. Aún mi suegra empezó a ir a la iglesia
a raíz de lo que pasó a mi esposo. Entonces, esa leve y pasajera tribulación que tuvimos despertó un sinnúmero de bendiciones para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestros conocidos. Así que te exhorto a que pronto va a pasar. No importa lo fuerte que estés sufriendo, pronto va a pasar. Y Dios está contigo. Y Dios, por medio de su amor en Cristo Jesús, ya te dio la victoria, ya te dio la salida. Así que solo como el niño chiquito, ¿verdad?, que llegue con los brazos de su padre, arrójate en los brazos del Señor y reposa en su amor, confiando en que Él ya tiene la salida y Él tiene una victoria para ti y un peso de gloria mucho más grande para toda la eternidad. Mire, acompáñeme a Juan 16:33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Mire, el apóstol ha estado hablando acerca de la gloria postrera de la casa y que la gloria postrera de la casa, una de las manifestaciones va a ser un derramamiento de paz. Y qué bien encaja con este verso cuando dice, ¿verdad? Yo he hecho estas cosas para que en mí haya paz. En medio de la aflicción, encuentren la paz. En medio del sufrimiento, encuentren la paz. En medio de la desesperación, encuentren paz. En medio de la enfermedad, encuentren paz. En medio de no ver salida a lo que estés pasando, encuentres paz. Porque es necesario que pasemos por esas aflicciones, por ese sufrimiento, por esas situaciones que estás viviendo. Pero tranquilo, Cristo ya venció al mundo. Cristo ya venció todas estas situaciones y Él es el que te va a dar la victoria por medio del amor de Dios. Acompáñeme a 2 Corintios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Entonces, mire, aquí nos deja ver la palabra que hay un Dios de toda consolación. ¿Se acuerda que hemos estado hablando y el apóstol ha estado predicando también acerca de los diferentes nombres de Dios y de las diferentes maneras o funciones de alguna manera que Dios tiene para poder acceder a Él? Cuando hablábamos de invocar el nombre de Dios, ¿se acuerda? Hace unos 3 martes, que si necesitamos al Dios que sana, invocamos el nombre de Dios Rafa, que es el Dios sanador. Si necesitamos a un Dios, un proveedor, sabemos que hay un Dios que es Jehová Nisi, que es mi bandera, y mi estandarte, que es Jehová Jireh, el que provee. Y así, conociendo las facetas de Dios, no es que vayamos y invoquemos el nombre y el nombre en sí va a traer la sanidad también, pero lo que quiere demostrarnos es que hay un Dios, por ejemplo, que sana, hay un Dios que provee, hay un Dios que liberta, hay un Dios que consuela. Y puede ser que haya muchos de los que están escuchando el mensaje y que a pesar de que lo están escuchando no encuentren ese consuelo. Aparte del amor de Dios, puedes saber que hay un Dios que consuela y que puedes llegar delante de Él y decirle, Señor, no encuentro consuelo, no encuentro fortaleza, no encuentro paz, no sé qué hacer. Y al buscarlo a Él, creas, dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice, y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Pero al acercarse a un Dios de consolación, sabiendo que hay un Dios que consuela, encuentres ese galardón de consolación que necesitas en este momento. Que es cierto, sabemos que todo duelo, todo proceso necesita un tiempo para sanar, pero también Dios puede sanarte y consolarte de la noche a la mañana y traer paz a tu corazón de un momento a otro. Una paz que solo Él puede dar, una paz que el mundo no entiende. Y me gusta aquí también lo que dice la palabra, porque dice, para que luego de que seas consolado, puedas tú llegar y consolar a otros. Entonces, aquí hago yo una invitación para todos aquellos que han pasado por pruebas, que han pasado por situaciones difíciles y que Dios los ha consolado, porque es el tiempo de que se levanten y procuren llevar consuelo a aquel que lo necesita. Miren, hay muchos en este momento pasando aflicciones, hay muchos pasando luto, hay muchos pasando dolor, sufrimiento, y tú que has sido consolado puedes llegar y llevar esta palabra y decirle, hay un Dios que consuela,
Hay un Dios que levanta, hay un Dios que fortalece. Y como hablábamos, ¿verdad?, de lo que nosotros hemos visto y vivido, eso podemos llevar a los demás. Tienen la autoridad para llegar y consolar a otros. Pero es necesario que botes todo temor, toda inseguridad y te levantes. Estamos viendo un tiempo final y hablábamos la semana pasada, creo que fue, o antepasada, de los dones. La semana pasada, que hablamos de los dones que Dios nos ha dado, los regalos que Dios nos ha dado para que vayamos y demos a los demás. Ahora es tu tiempo de que si has recibido consuelo, lleves a otros esa consolación que tanto necesitan. Acompáñeme a Isaías 61, del 1 al 3. Mire, el título que tiene la Biblia de las Américas es El año de gracia del Señor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces, mire, sabemos que esta profecía está hablando del Señor Jesús. Y cuando Él se para en la sinagoga y toma el rollo y lee esta profecía, habilita este tiempo de consolación, este tiempo de año favorable, este tiempo de llegar y consolar a los afligidos. Y con el debido respeto y la debida distancia del Señor Jesús, sabemos que nosotros también, por el verso que leíamos anteriormente, que el Dios de toda consolación nos ha consolado para llevar ese consuelo a los que necesitan. Sabemos que de alguna manera nosotros, el Señor nos ha ungido para pararnos y tomar autoridad y cumplir cada uno de las facetas que menciona aquí. Las vamos a desglosar aquí brevemente. Y decía, el Espíritu de Dios está sobre mí para traer buenas nuevas a los afligidos. Mire, cuando Jesús se fue, dijo, es necesario que me vaya porque les voy a dejar a un espíritu, al Paracleto, al espíritu de consolación, para que moren ustedes. Entonces, ese espíritu se quedó sobre nosotros para que vayamos y anunciemos las buenas nuevas a los afligidos. Mire, las buenas nuevas, las buenas noticias son la palabra de Dios, el Evangelio está lleno de buenas noticias. Y hay muchos que necesitan ese consuelo ahorita, esas buenas nuevas para su vida. Y como dice la palabra, ¿quién irá? ¿Quién oirá? ¿Quién los libertará si no hay quien les predique? Y es tiempo, tú que has anhelado predicar, compartir la palabra de Dios, es tiempo de que te levantes con la unción que el Espíritu Santo te da para que anuncies las buenas nuevas a esos afligidos, a esos necesitados, a esos que necesitan ser consolados, porque tú ya fuiste consolado. Dice, para vendar a los quebrantados de corazón. Mire, un corazón quebrantado es un corazón roto. Y aquí hay unas versiones, la Nueva Versión Internacional dice un corazón herido. La Biblia, Palabra de Dios para todos, dice para sanar a los corazones afligidos. La Biblia textual dice vendar corazones desgarrados. La Biblia, la BAD dice corazones heridos. Entonces, hablábamos anteriormente que muchos hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo, tal vez están con un corazón afligido ahorita, están con un corazón desgarrado, están con un corazón herido. Y Dios en su misericordia está tocando esos corazones, está preparando ese sufrimiento o ha preparado el sufrimiento para que ahora tú, en este año favorable del Señor, en este tiempo de la buena nueva, en este tiempo de la gracia de Dios, vayas y vendes esos corazones, traigas consuelo, traigas fortaleza, traigas una palabra de bendición, unas buenas nuevas, decirle no estás solo, no estás perdido, hay esperanza al final del túnel, como cuando ahorita que estamos en pleno invierno aquí en Guatemala. Mire, a veces vienen unos días completos de lluvia, no sé por dónde usted está, pero hay unos aguaceros toda la noche y el día siguiente amanece precioso, despejado, soleado. Entonces, estás pasando una tormenta, una aflicción, pero hay algo más para ti después de todo esto. Hay un peso de gloria que se viene después de que pases todo esto. Entonces, levántate, es tu tiempo de llevar esa unción y traer esa sanidad a ese corazón que tanto lo necesita. Mire, dice, necesitamos en este tiempo levantarnos para ayudar a todo el necesitado. Dice, proclamar libertad a los cautivos. Y buscando en el diccionario qué es cautivo, dice,
Es alguien que vive retenido por la fuerza en un lugar, que está dominado por una pasión o una emoción hacia una persona o cosa. Yo no sé cuántos cautivos espirituales conocemos alrededor nuestro. Cuántos cautivos vemos que por años han guardado odio, rencor, sufrimiento, aflicción, amargura. Y es el momento de llevar y decirles, es el año favorable. Es el año de botar toda aflicción, toda amargura, todo rencor, todo odio, toda falta de perdón y ser capaces de perdonar. Mire, así brevemente le voy a contar una anécdota que pasó con mi esposo. Si cambio un poco la historia, téngame misericordia porque no recuerdo exactamente cómo fue. Antes de que mi esposo padeciera el cáncer y la operación, nos encontramos, fuimos a un funeral y él se sentó a platicar con un pastor. Y el pastor le contó el testimonio de una mujer de su iglesia que le había estado pidiendo a Dios que quería verlo. Y tuvo un accidente o algo así y se fue al hospital, y mientras estaba en el hospital en intensivo, no sé si estaba en coma o murió, ella bajó con dos hombres, dos personajes que la llevaron a una especie de cárceles, de lugares, sí, como cárcel, lugares de tormento. Y en esa cárcel ella vio a su abuelita. Y cuando vio a su abuelita ahí, le preguntó a los personajes que iban con ella y les dijo, mi abuelita sirvió todos los años en su iglesia, desde que yo la conozco es cristiana, ella estaba desde tempranito en la iglesia, llegaba a poner sillas, ella llegaba a limpiar sillas, ¿y por qué está aquí? Y los ángeles le contestaron que había sido por falta de perdón y que no había perdonado. Entonces después de eso ella volvió a la vida y pues compartía ese testimonio. Y cuando el pastor le comentó eso a mi esposo, él sabía que tenía situaciones que tenía que perdonar. Y en la misericordia de Dios entendió el mensaje, citó a la persona con la que tenía la situación difícil y le dijo, yo lo perdono. Y cortó con eso. Y mire, eso fue como junio o julio. En septiembre fue que mi esposo empezó con el proceso y el 4 de octubre fue que él tuvo la operación. Fue un proceso, le habían dicho que era una cosa, pero al final fue un cáncer. Y sabemos, porque hay estudios que lo demuestran, que muchas veces una falta de perdón puede traer como consecuencia un cáncer. Y el tipo de cáncer que mi esposo tenía era un cáncer que tenía un origen pequeño, un primario, que tenía mucho tiempo atrás de tenerlo y que fue evolucionando. Normalmente dice que se ramifica para todo el cuerpo y se riega, pero a él se ramificó a un solo tumor como de este tamaño. Y en la misericordia de Dios, durante todo el proceso de la operación, los doctores le dijeron, mira, cuando vieron que era un cáncer, lo vamos a abrir, tomaron una muestra y te cerramos. Y en ese proceso se fue una aorta, se fue parte de la aorta, se rasgó, y los médicos tratando de arreglar eso, el cáncer se soltó completo, solito, se desprendió. Y cuando lo operaron una segunda vez más adelante del primer cáncer, el primer tumor, que existía, ya no estaba, había desaparecido. Entonces, mire, yo entendimos con mi esposo que ese perdón que él logró hacer de corazón hizo que ese cáncer que estaba adentro se soltara y saliera de su cuerpo y él fuera libre. Entonces, ¿cuántos cautivos hay en este tiempo que necesitan, que dice aquí, que están retenidos por fuerza, pero dice que están dominados por una pasión o una emoción hacia una persona o cosa? Una falta de perdón lo puede tener aprisionado. Y es tiempo de libertar a los cautivos, es tiempo de proclamar el año favorable del Señor. Si tú conoces a alguien que está así, en el nombre de Jesús, que el Señor ponga esa palabra en tu boca en el momento preciso y la unción del Espíritu Santo para llevarle esa palabra que pueda abrir la cárcel y pueda ser libre en el nombre de Jesús. Llévale esas buenas nuevas de perdón. Dice también para liberación a los prisioneros. Y la Reina Valera dice, a los presos apertura de cárcel. Cuando la luz de la palabra que tú le lleves le abra la cárcel y lo deje libre, lo saque de ese engaño, de esa mentira que lo tenía, de esa oscuridad que lo tenía aprisionado. Dice, para proclamar el año favorable del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Entonces yo te digo ahora, no importa el lamento, el sufrimiento que pueda estar pasando, ha llegado a tu vida el tiempo del favor del Señor. Para todo aquel que esté en aflicción, ha llegado el favor y la misericordia de Dios a su vida. Dice, para consolar a los que lloran. La Nueva Versión Internacional dice,
consolar a todos los que están de duelo. Todo aquel que está pasando en este momento un luto, un duelo. Miren, el apóstol lo estuvo predicando y ministrando. Es un tiempo de consolación. Es un tiempo de cambiar todo lamento por gloria, por gozo, por bendición, que es lo que el Señor está decretando para nuestras vidas. Pero te toca a ti decidir, yo lo necesito, yo lo quiero, me hace falta para mi vida. Dice, para los que lloran en Sión, la Reina Valera dice, los enlutados en Sión. Diadema en lugar de ceniza. La Reina Valera dice, gloria en lugar de ceniza. Y recordarte que ya está por pasar esa leve y momentánea tribulación que estás sufriendo. Pero después de eso viene gloria en lugar de ceniza. Así que aférrate a la misericordia de Dios y espera esa gloria que Dios prometió derramar para tu vida en lugar de luto. Dice aceite de alegría en vez de luto. La Nueva Traducción Viviente dice una gozosa bendición en lugar de luto. Entonces mira, después de este luto, después de este sufrimiento, después de esto que estás pasando, viene una gozosa bendición para tu vida. ¿Te gustaría que ese luto se cambiara por esa gozosa bendición? Manto de alabanza en vez de espíritu abatido. La Nueva Traducción Viviente dice una festiva alabanza en lugar de desesperación. No sé en qué situación te identificas, pero si tu desesperación, tu ya no saber qué hacer, no encontrar salida, Dios ha prometido una festiva alabanza para tu vida en el nombre de Jesús. Dice, para ser llamados robles de justicia, plantío del Señor. La Biblia, lenguaje sencillo, dice robles victoriosos, plantados por Dios para manifestar su poder. Entonces, mire, un roble, yo busqué más o menos así, ¿qué es un roble? Porque hemos oído y sabemos que es de las mejores maderas que hay para hacer muebles y el olor es muy, muy especial, pero un roble, dice, tiene un porte majestuoso. Mide de 4 a 12 metros de altura y es uno de los más altos de su rango. Destaca por sus copas anchas, sus ramas fuertes y su corteza partida de su tronco. Entonces, mire, yo miraba el roble con su corteza partida, de alguna manera como heridas que van quedando. Y como somos llamados a ser robles de justicia, tal vez las heridas de los sufrimientos, de las pruebas que han pasado, han fortalecido tu corteza, tu tronco. Y como este árbol, dice, sus ramas son anchas, frondosas, para poder dar sombra, para poder dar consuelo, para poder ser alivio a aquel que lo necesita. Y me llama la atención aquí que los llama robles victoriosos para manifestar el poder de Dios. Entonces, cuando tú te levantes y manifiestes lo que Dios ha hecho contigo, vas a estar manifestando el poder de Dios obrando a través de tu vida. Y el Señor nos ha llamado a ser esos robles de justicia para poder ser de bendición a otros y para poder proclamar el año favorable del Señor. Así que damos gracias al Señor porque en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Yo quiero orar en esta oportunidad y clamar por todos aquellos que están angustiados, que están afligidos, para que venga la consolación que solo puede venir de parte de Dios. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que tú envías, Señor. Sabemos que estamos atravesando, Señor, la humanidad entera por un tiempo de luto, Señor, por un tiempo de sufrimiento, de aflicción, de dificultades, Señor. Pero te pido, mi Dios bendito, que tú, el Dios de toda consolación, Señor, visite, Señor, cada alma, cada corazón necesitado, Señor. Llegues hasta lo más profundo de su ser, Señor, cambiando, mi Dios, todo manto de luto, Señor, por una diadema de alegría, Señor. Cambiando, Padre, todo llanto, todo dolor, Señor, por alabanza festiva, Señor. Transformando, mi Dios, ese sufrimiento leve y momentáneo, pasajero, por una gloria, Señor, poderosa, Señor, por un tiempo de bendición para cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Vengo suplicándote también, Señor, para que todos aquellos que ya han sido consolados, Señor, se puedan levantar como esos robles de justicia, como esos árboles plantados por ti, y podamos llevar tu gloria, tu poder, Señor, a través de la consolación para otros, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre bendito, a ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor, hermanos, y si Dios nos lo permite, si no ha venido por nosotros, nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes en un servicio más de damas. Bendiciones.